Bueno, y me enlazo ahora con Julio Millán, presidente de Consultores Internacionales, SSI, presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, muy buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Oye, por cierto, qué interesantísima entrevista con Luis Ernesto de Herbes. El índice de impunidad, que creo que es un tema muy relevante. Muchas gracias. Es un tema relevante, muy relevante. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Julio? Yo creo que otro tema que no tiene relacionado con eso, obviamente, pero que es un tema para mí muy, muy importante, porque la Ciudad de México representa, pues ahora ya el 17% del Producto Interno Bruto, pero está del 24%, pero es un área central, pero es algo fundamental para nosotros. ¿Qué es el problema y el futuro del agua en la Ciudad de México? O sea, es un tema que lo veo preocupante, y muchas veces la falta de información o la falta de sensibilidad nos hace que no estemos entendiendo la dimensión del tema, ¿no? Porque actualmente, para atender la demanda de agua potable de la capital, pues se suministra un caudal promedio de 32 metros cúbicos por segundo. Pues es un dato, ¿no? O sea, la gente dice, mira qué cosa, ¿no? Pero el 67% de ese caudal suministrado se obtiene de fuentes subterráneas. O sea, es 55% del acuífero del Valle de México y 12% del Valle de Lerma. El 30% es del sistema Cutzamala y el 3% de manantiales situados en la zona suponiente de la ciudad. Y esto es importante porque para que llegue el agua a la Ciudad de México se requiere 6 plantas de bombeo que consumen 2.2 millones de kilowatts por hora. Para tener una idea, equivale esto al consumo de energía eléctrica de la ciudad de Puebla. Y el costo promedio unitario de 1,000 litros en una colonia popular es de 2.33 pesos, de 2.33 centavos, 2 pesos 33 centavos. Mientras que en la colonia alta el costo promedio se eleva a cerca de 11 pesos, o sea, a 10 pesos 49 centavos. Porque hay un subsidio, se han hecho aquí una serie de sistemas que un tipo subsidia a otro supuestamente. Pero para poder asimilar el subsidio que tienen los habitantes de la Ciudad de México con respecto al precio, la tarifa doméstica en colonia media es de 8 pesos 74 centavos. Es decir, un tinaco lleno de agua cuesta menos de 10 pesos, en comparación con un garrafón comercial con un costo de 35 pesos. Fíjate que necesitaríamos alrededor de 50 garrafones para llenar un tinaco, el cual su monto se elevaría en 1,750 pesos si lo llenáramos con ese tipo de agua. O sea, para tener una idea, ¿no? Y a pesar de esto, el sistema de aguas tiene un padrón de 2.077.000 usuarios registrados en la ciudad. Estos se dividen en 3 tipos de consumo, el doméstico, no doméstico y mixto. Y de este total, solo cerca del 45% no paga su consumo, es decir, cerca de 934.000 usuarios. Y esto pues es importante porque representa una falta y un costo enorme para la propia ciudad, ¿no? El medio per cápita de consumo diario de la Ciudad de México, lo que nosotros consumimos, es de 307 litros por habitante sin ahorros de accesorios. En contraste al consumo per cápita, el consumo podría ser en otros países, en Europa, por ejemplo, es de 200 litros por persona por día. Y podría con los ahorradores llegar a 95 litros por día, con accesorios ahorradores, ¿no? Y realmente este consumo se puede reducir la demanda media per cápita en un 68%. O sea, esto es importante, y por no contar con dispositivos y ahorradores, pues se desperdicia también mucha agua en la Ciudad de México. Se estima que el desperdicio de agua a través de las redes de distribución por hoy representan cerca del 40%. O sea, el desperdicio en términos de distribución es enorme en la ciudad. Y básicamente, Leonardo, ¿cuál es el problema de no contar con este vital líquido? Pues obviamente nos damos cuenta de esto. De acuerdo a que dicen condiciones, una persona puede sobrevivir un mes sin alimentos, ¿verdad? Pero solamente puede sobrevivir 7 días sin agua. Yo espero que eso nunca suceda en nuestro futuro. Alrededor de 2/3 partes del agua consumida en el hogar
se utilizan en bañarse y en emplear el sanitario. Y una fuga, para tener una idea, de 2 gotitas por segundo equivale al año a 9.5 toneladas de agua, o sea, 1 metro cúbico. O sea, 1 litro de agua pesa 1 kilo. O sea, tener una idea de esto es enorme, ¿no? Y yo creo que los problemas de salud son severos, no quisiera señalar todos los que esto representa, y cada año se arrojan al mar más de 450 millones cúbicos de aguas residuales y aguas negras al mar. Esto es en el mundo. Y tener una idea que para producir medio litro de refresco embotellado en PET se requieren 170 a 300 litros de agua. Y en el Valle de México el 48% del agua empleada es para uso agrícola, el 46% para abastecimiento público, el 4.5% nada más es para el uso industrial y el 1.8% para la generación de energía de termoeléctricas. O sea, el principal uso ahorita de agua del Valle de México también se usa para aspectos agrícolas. Y para producir, por ejemplo, lo decía el otro día, 1 kilo de maíz en México, se requiere un promedio de 1,000 litros de agua. Y para generar 1 kilo de carne, 13,500 litros. Sí, es enorme, o sea, sí. Tener conciencia de esto es importantísimo. Y esto nos obliga para el futuro, y sobre todo actuando, o sea, teniendo el objetivo de que dentro de 15 años el proceso del estrés hídrico de la ciudad va a ser enorme en términos de incremento de población. Si no se toman todas las medidas, o sea, la planeación de lo que va a representar, ni siquiera quisiera decir lo que va a representar en 15 años, yo creo que va a ser muy importante tomar las medidas y acciones de hoy, y esto es de administrar de manera más eficiente una descentralización progresiva y constante de programas sin funciones en cuanto al uso del agua, ¿no? Yo creo que fomentar el desarrollo tecnológico para el uso eficiente del agua parece que es determinante, ¿no? Absolutamente. Capacitar técnicamente al personal en la detención y reparación de fugas para reducir estas con proyectos entre 10 y 15% que hay que irlos reduciendo por año, si no, no vamos a alcanzar. Y promover el incremento y la eficiencia de los organismos operadores del servicio y fomentar una cultura de pago del agua. O sea, ya que el 100, por ejemplo, 100 metros cúbicos de agua que se dispongan en la actualidad, se pierden 40% en fugas, pero después de eso, la más de la tercera parte no lo paga. Pues eso es sumamente complejo, ¿no? Y desarrollar una cultura del agua. O sea, es un conjunto, pues yo diría, de costumbres, de valores, de actitudes, de hábitos, de saber cómo distribuirla, desalojarla, limpiarla y reutilizarla. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que la ciudad se vaya, pues obviamente a niveles verticales, como lo están tratando de promover en la parte inmobiliaria. Pero hay que tomar en cuenta que la carencia de agua, el manejo del uso, independientemente de las partes de vialidad, que son un desastre, la realidad es de que nosotros cada vez que se pone cerca de ti un edificio de 500 departamentos, de 1,000 departamentos, el problema es que a ti te están quitando tu agua. Sí. Entonces, el tema de la cultura del agua está relacionado holísticamente con todo el proceso de construcción de la ciudad. O sea, no es una cosa menor. Y yo creo que para México, ¿por qué México necesita una nueva ley general de aguas? Pues haciendo hincapié en que el Estado debe ser el administrador de las aguas nacionales. O sea, de hecho, sí estoy completamente de acuerdo que es un bien nacional y debe ser distribuido y debe ser administrado por el gobierno, pero de manera eficiente. Nada aceptaría que el agua fuera una distribución privada, porque el costo precisamente de esto sería muy alto, ¿no? Y sería peligroso incluso socialmente. Uh-huh. Entonces, y además el Estado debe ser un regulador. Yo creo que en ese sentido, el futuro con respecto al agua, si no se toman las medidas muy adecuadas en este momento y que sean unificadas en la zona metropolitana y que se entienda una cultura de agua para todo el país, pero además específicamente para la Ciudad de México, la realidad, Leonardo, que nos vamos a encontrar
muy pronto con un destino muy feo en menos de 15 años, y ahí sí tendríamos que hacer otro proceso. Y creo que estamos todavía a tiempo, relativamente a tiempo, para actuar con una cultura que nos lleve a nosotros en una estabilidad de mediano plazo y que no se convierta en un problema social severo en la ciudad. Tienes toda la razón. Julio, pues te agradezco mucho tu comentario como todos los miércoles. Muy buenos días. Julio Millán para Fortuna Nuestra, todos los miércoles en